Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Amigas, amigos queridos, sean bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Estamos muy contentos porque vamos a recibir aquí a un notable mexiquense que ha hecho del servicio público, la educación y la cultura el fecundo motor de una actividad inacabable, acertada. Me refiero a Agustín Gasca Pliego, director general del Instituto Mexiquense de Cultura, un organismo que cumple cabalmente sus tareas en beneficio de todos los habitantes de nuestra querida entidad. Conversaremos con él sabrosamente sobre sus logros, sus propósitos y, desde luego, su relación con la gastronomía. Y como es costumbre, contamos también con la presencia y la participación de Alejandro Ordorica, quien nos dará desde su inteligente perspectiva deliciosa información sobre un extraordinario pintor mexiquense, José María Velasco. La mesa está puesta, así es que empecemos ya. Desde joven, Agustín Gasca Pliego ha venido desplegando una larga y fértil actividad pública. Lo ha hecho desde el campo del servicio público, especialmente en el de la educación y la cultura. Así, corresponde al gobierno elegido por esas comunidades procurar la preservación de los valores culturales, darlos a conocer con amplitud, enriquecerlos, impulsar sus desarrollos tal como lo ha concebido la administración del gobernador Enrique Peña Nieto. Y de esta forma, la entiende y desarrolla con plenitud Agustín Gasca Pliego, actual director general del Instituto Mexiquense de Cultura. El Estado de México, distinguido en el país por su pujanza económica, es poseedor a la vez de un muy rico sustrato cultural. Al mismo tiempo, está abierto a las formas que impone la realidad geográfica, demográfica, económica, política. Agustín Gasca Pliego ha trazado una serie de grandes programas que ponen de manifiesto la vitalidad y la riqueza de la cultura propia. Una entidad como la mexiquense, donde han nacido mexicanos de la eminencia de Sor Juana Inés de la Cruz o José María Velasco, y donde en nuestros días millones de niños acuden a las escuelas, miles de artesanos prosiguen sus viejos y entrañables oficios. Una entidad así encuentra en el Instituto Mexiquense de Cultura, dirigido por Agustín Gasca Pliego, cauce seguro y terreno fértil para valorar y enriquecer sus tradiciones culturales, para inventar mundos, para construir una vida mejor, más plenamente vivida. A todo ello, habría que agregar que nuestro distinguido invitado ha ocupado cargos relevantes dentro de su propia tierra natal, como presidente municipal de Toluca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, diputado federal de la 54ª legislatura, secretario de Administración, secretario de Ecología y secretario de Educación, entre otros cargos en esta entidad. Con nosotros, Agustín Gasca Pliego. Nos acompaña un distinguidísimo mexiquense, con una trayectoria brillante. Y gracias, de verdad. Al contrario, Marta, muchísimas gracias a ti por tu atención y por invitarme a tu programa. Sabemos de tu interés en el Estado de México y además con este acento en su cultura. Y yo quería saber, ¿cómo contemplas la interrelación que hay entre el alimento y la cultura? Pues, ¿qué opinas? Yo pienso, Marta, que es fundamental. El primer término que se me viene a la cabeza es identidad. La comida es identidad de un grupo de gentes, ya sea en el campo, en la ciudad o en el extranjero inclusive, y permite que a través de ese valor, esa costumbre, que es una costumbre por supuesto, te identifiques con tu gente, con tu pueblo, con tu entorno. Yo, a lo mejor tú recuerdas cuando éramos chicos, a lo mejor comíamos en familia. Entonces la comida era alrededor de una mesa, por supuesto, normalmente a sus horas, y allí también los padres
aprovechaban para enseñar, exactamente. ¿Verdad? Y ahí es donde se liga pues la tradición de la comida con el orden familiar, con los procesos de enseñanza que nuestros padres hacían. Entonces, finalmente es cultural y por supuesto que el alimento y la educación tienen mucho que ver. Es una respuesta muy interesante. ¿Y qué tanto el Instituto Mexiquense de Cultura impulsa el conocimiento de la gastronomía de la entidad? Yo diría que de manera oficial entre nuestros programas tenemos el apoyo a un sinnúmero de festivales, de ferias gastronómicas en muchos municipios del estado, son 125 en nuestro estado. Inmenso. No creo que en todos tengamos presencia, pero sí muchos organizan estas muestras y nosotros estamos apoyando lo más que se puede. Otro gran programa que tenemos es un programa editorial que también había yo traído aquí a tu casa, aproximadamente 12, 15 textos que tenemos en el instituto a través de los años que se han producido, incluyendo una traducción moderna de algo que se supone escribió Sor Juana Inés de la Cruz, que era también gran cocinera, ¿no? Por ejemplo. La gran alquimista. Así es. Y así bueno, es. Pues si quieres comentar algo. Pues mira, yo había escogido aquí una cosa muy pequeña que escribió Sor Juana sobre los alfajores. Dice, a una media libra de azúcar, medio cuartillo de miel virgen, el bizcocho correspondiente, clavo, canela, pimienta poquita, ajonjolí, piñones y nuez. Entonces ella va describiendo en este librito que hizo el instituto hace algún tiempo, la manera en que ella describía, pues casi poéticamente, sus ingredientes para lograr pues cualquier tipo de comida, porque tenía, por supuesto, postres, tenía guisados muy importantes. Al ate le llamaban ante, y había sí. Ante de nuez, por supuesto, de las frutas, de piñón. Almendras, deliciosos. Entonces, la verdad es que Sor Juana se convierte en un referente importante para el Estado de México. Pero, bueno, y para el México y para el mundo, porque sin duda es una de las figuras que ha trascendido todas las fronteras, ¿no? Definitivamente. Es un faro. Es correcto el término, un faro de luz en mucha oscuridad que había en esas épocas. Así es. Fíjate que hace rato Alejandro habló justamente porque sabíamos de tu presencia, de José María Velasco y también, bueno, de Sor Juana. Y en las pinturas de este genial artista podemos contemplar nopaleras sí. Y magueyales. Y entonces vemos todos esos paisajes, esas imágenes, y me viene a la mente que eran unos manjares de nuestros antepasados, incluyendo los ajolotes. Sí, los ajolotes sí, de los que, en la época de lluvias. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, efectivamente, yo creo que el paisajista por excelencia mexicano es Velasco. Son las mejores vistas que yo he conocido del Valle de México, en esa época, por supuesto. Y era muy recurrente, sobre todo las que tomaba acá en el Valle, alrededor de Teotihuacán, o inclusive las vistas hacia el Valle de México. La zona nororiente del estado, donde está Teotihuacán, donde está San Juan de las Pirámides, Ajapuzco, Nopaltepec, es rico, más bien, es seco y es muy rico precisamente en nopaleras. Entonces, la tuna esta roja que agriaban se utilizaba como ingrediente precisamente para algún tipo de, pues no sé, de caldo, de mole inclusive, según la tradición. Y bueno, pues la tuna, que también se usa mucho desde jugo hasta dulces, rico. Y bueno, pues tú comentabas, el Estado de México tiene muchísimas diferencias de altitud, de clima, de vegetación, y por lo tanto tiene una cocina muy vasta, tradicional, vastísima. Y yo te pido que vayamos a un corte para que sigamos conversando de estas maravillas que tiene esta entidad a la que yo quiero mucho y admiro. Bueno, ya que nos hablabas de la tuna, y bueno, eso también me parece así como muy bella y además como
un manjar, la tuna con el mole, ya podremos compartir esa receta con nuestro público. Y que viajas, y que nada menos ahorita vienes de un recorrido de trabajo. ¿Dónde se come más sabroso? ¿Cuál es tu lugar? En el Estado de México. En el Estado de México, por supuesto. Qué barbaridad, Marta. Esa es una pregunta muy difícil. Porque bueno, tus favoritas. Siguiendo la premisa de que somos lo que comemos, y yo estoy absolutamente convencido de ello, la verdad es que la riqueza que puedes encontrar en el Estado de México... O comemos lo que somos. Comemos lo que somos también, ¿verdad? Puede ser. Tenemos la zona, por ejemplo, lacustre de la zona de Lerma, donde había grandes áreas inundadas. Ahí llegó a haber pescado blanco, sí, delicioso, del tipo páscuaro. Por supuesto se acabó, pero había charales. ¿Y por qué por había supuesto? cociles. Eso no me gusta. ¿Por qué por perdón? supuesto? ¿Y por qué por supuesto se acabó? ¿Por qué no seguirlo cultivando? Porque desafortunadamente la cuenca del Lerma, hay que decirlo, yo creo que es una de las cuencas más contaminadas del país, pero es recuperable. Lo importante es saber que ahí pudo nacer, crecer el pescado blanco. En las épocas de tiro, por ejemplo, el pato ahí en la zona de Lerma es fenomenal, patos que vienen de Canadá y de todo eso, hay puestos, hay posibilidad de pato tirar. enlodado, ¿no? ¿Cómo se llama esa receta que lo entierran y lo tapan? Bueno, no, es como horneado, porque es una especie de horno con tierra, barro, ¿no? Sí. Que dicen que además es muy, muy rico, pero la verdad no lo he probado. Yo un día lo probé. Los acosiles. Y luego si nos vamos, pues... no sé, a la zona de Texcoco, al oriente, la barbacoa es excelente, digamos como comida tradicional. Los dulces, más hacia el sur, bueno, michotes también, por ejemplo, en Texcoco, en la zona de Texcoco. Y la verdad es que una riqueza bárbara. La cecina, por ejemplo, de Amecameca, que se dice que es de Morelos, pero bueno, se come en Amecameca, es famosísima y muy rica. Y por zona, por ejemplo, la nuez que se produce en la zona de Amecameca también es muy importante porque hay hasta una feria de la nuez. ¿Cuándo se hace esa feria? Se hace por allá de octubre, más o menos, y que bueno, pues vale la pena ver también cuando se cosecha la fruta, capulines o manzana, pera, las mermeladas, en fin, todo lo que se hace alrededor de las frutas es muy, muy rico en nuestro estado. Pero la riqueza de comida, yo diría que en cualquier parte del Estado de México se puede comer riquísimo. ¿Y tu favorito? Mi favorito, bueno, yo me gustan las verduras, me gustan las de temporada, por ejemplo, habitas o chícharos o flor de calabaza. Las habas empulcadas. Sí, por ejemplo, son riquísimas. Nuestra directora tiene un recetario de su abuela. Ajá. Y nada menos una de los platillos que me llamó mucho la atención fueron las habas empulcadas. Fíjate, por ejemplo, ellos eran de la zona de Acambay. Entonces, en esta época, cuando empieza a ver ya los elotes, también las habas, los chícharos, son deliciosos, ¿no? Fritos o hervidos. La verdad es que es riquísimo el Estado de México. No tendría yo una predilección más que por, las verduras me gusta la carne, y no soy muy bueno para la cuestión de mariscos y pescados, fíjate. No. Que no hay mucho en el estado tampoco, entonces realmente lo que se produce ahí me gusta. Y cuéntame, ¿a ti te gusta cocinar? Fíjate que sí, aunque he dejado de hacerlo. Tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y la verdad es que yo me abastecía en materia de gastronomía, no creo que muy buena, pero sí me gustó. Y 2 años, la verdad es que cocinaba yo casi diario, cuando menos entre semana, mientras estudiaba. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en Europa, entonces bueno, es riquísima también la cocina allá y relativamente, muchas de ellas, fácil de hacer, ¿no? Entonces, pues cuando tenía yo tiempo sí me ponía yo a cocinar y sí me gusta. Pues qué bueno saberlo, porque eso es una práctica que humaniza mucho. Vamos a un corte y seguimos conversando con mucho contigo. Gusto. Pero me imagino que tu esposa debe ser una muy buena cocinera. Debo decir que sí, muy pegada, le gusta, ¿no? Descubrir sabores y sí, muy rico cocina. ¿Y de tu infancia qué recuerdos? ¿Tus padres eran...? Sí, nosotros somos de Toluca, yo nací en Toluca, he vivido casi toda la vida, a excepción de cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, pero bueno, pues de una familia tradicional, yo diría, del Estado de México, y mi mamá también era
muy buena para cocinar. Entonces pudimos disfrutar desde insectos, o sea, acuérdate que también el campo de los insectos en el Estado de México es muy importante, ¿no? La hueva de la hormiga, en fin, verdaderos manjares que puedes preparar, sobre todo por temporada, ¿no? En época de lluvias. Carnes, aves, en fin, sí, muy buena cocina. Bueno, y algo que es así como obligatorio, cuéntame de las tortas, estas tortas de chorizo, estas tortas deliciosas que yo muchas veces he hecho viajes para ir a tomar una torta. Exclusivamente. De veras que me encantan. ¿Siguen siendo tan buenas o ya es así como un mito, una leyenda? Fíjate, Marta, que efectivamente en la zona de Toluca y municipios colindantes, durante la época del virreinato hubo grandes empresas productoras de embutidos en general. Destacaba La Moronga, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero por supuesto que el chorizo tiene una bien ganada fama. El verde, el rojo. Verde, rojo, negro, inclusive. Y yo diría que en cualquier tortería que se precie de ser una buena tortería en Toluca, puedes conseguir una suculenta torta de chorizo. Todavía. Todavía. Sí se fabrica con calidad, quizás no en la cantidad que se requeriría para un gran mercado, pero puedes disfrutar las tortas de chorizo sin duda, sobre todo alrededor de los portales, que seguramente conoces bien. Sí, entonces ahí, pues a la 1, 2 de la tarde, una torta de chorizo es deliciosa. Y bueno, entiendo que el Estado de México tiene fiestas tras fiestas tras fiestas. ¿Cómo se acompaña, verdad? Es ligado, está ligadísima la fiesta, pues estas fiestas tradicionales de nuestro pueblo con la comida, ¿no? Por supuesto. Siguen siendo, ¿verdad? Esa vastedad, nuestro pueblo tan generoso, que siempre está dispuesto a dar de lo suyo, siguen vigentes. Sí, en el caso del Estado de México, desde la época prehispánica, ya había posibilidad de obtener una buena muestra gastronómica de diferentes orígenes inclusive, y todo eso se fue asimilando en los pueblos, pues digamos, naturales del Estado de México, como son los mazahuas, los otomís, los tlahuicas, los matlacincas, y hay verdaderos estudios alrededor de cómo comían y qué comían. Conocían mucho, por ejemplo, la herbolaria, las hierbas, quelites o guauzontles, o inclusive para curarse ellos mismos o para embriagarse en algunas otras ocasiones, pero había una riqueza muy grande. Por supuesto que la influencia del Tenochtitlan, de la Ciudad de México, impactó muy fuertemente lo que ahora es el Estado de México, y además, bueno, pues como los españoles se asentaron en esta gran Ciudad de México, pues el Estado de México estaba muy alrededor de su quehacer. Entonces, muchas fiestas, digamos, prehispánicas todavía se conservan. Se hizo una fusión con la presencia española y actualmente hay un sinnúmero de fiestas que forman parte, digamos, del patrimonio inmaterial, pero que se enriquece precisamente a través de las mayordomías con mucha comida y de diverso tipo. Pues ojalá todas esas fiestas de la mayordomía se sigan conservando, difundiendo y que además se mezclen en esta cocina actual, ¿no? Que desgraciadamente va a la fast food. Y también algo obligado que quiero que me comentes es la fiesta del alfeñique y todo lo que hay en torno a él, estas figuras casi obras de arte, ¿no? La verdad sí, Marta. En relación a tu primera parte, yo diría que la labor del instituto es precisamente tratar de conservar, de preservar toda esta acumulación de conocimiento gastronómico y que perdure el mayor tiempo posible a través de apoyos a las gentes que lo han vivido, que lo desarrollan, y por supuesto a través de publicaciones o registros que tiene el instituto y cuenta con que lo vamos a hacer. Ay, qué bueno. En relación a lo de la feria del alfeñique, alfeñique es una palabra árabe que viene, según entiendo, de almendra, y se desarrolló en Toluca de manera muy importante. Hay figuritas, hay calaveritas al vaciado, es decir, se hace con azúcar glass, y como tú comentabas, algunas de ellas la verdad es que forman parte del arte popular, es decir, a lo mejor no son obras artísticas, pero sí es parte del arte popular, pero que además para los niños se vuelve una golosina y también para los mayores. Claro. Y la verdad es que se disfruta mucho durante las festividades de los muertos,
en el mes de noviembre. Antes se le agregaba un ingrediente que ahora pienso que ya está prescindiéndose de él. ¿Cuál es este ingrediente? Bueno, lleva almendra, lleva también clara de huevo, que es la que le da cohesión, azúcar glass, azúcar molida, y también pepita, por ejemplo, es decir, el dulce de pepita también. Pero el famoso. bagazo de una hierba, me comentábamos algún tiempo, que no recuerdo exactamente, pero bueno, ya con eso es más que suficiente. Puede ser el acitrón, porque el acitrón también es un dulce y que tiene fibrita y que además viene de los cactus. Exactamente, cactus. Sí, ese es. Oye, pues ya estamos, ya sabes, el tiempo es inclemente en todo, pero especialmente en la televisión. Quisiera que nos dejaras un testimonio de lo que es para ti la cocina, así a modo de despedida y sellar esta bella entrevista, esta aleccionadora entrevista sobre En primer lugar, Marta, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, lo he pasado muy, muy bien. Y en segundo lugar, pues comentarte que la verdad es que la comida en estos tiempos modernos, como que añora uno, ¿no? Los tiempos pasados, cuando en realidad podías comer con calma, poder disfrutarla, no hablar de triglicéridos y una bola de cuestiones. Y yo creo que teníamos que regresar a eso en la medida de lo posible, so pena de que, amén de que podemos perder muchas tradiciones, la comida ya no es el disfrute, el gozo que debe tener para tu mente, para tu cuerpo, para tu formación inclusive, y que tenemos que rescatar. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, de veras te agradecemos de manera muy especial que nos hayas acompañado. Y bueno, pues queridos amigos, los invito a que veamos las reflexiones de Alejandro Ordórica. Así es que muchas gracias por su atención. Cuando estamos frente a una pintura del genial mexiquense, nacido en Temascalcingo, me refiero a José María Velasco, es un disfrute estético inmenso, pero también suele generar otros estados de ánimo que van de la nostalgia a la indignación. ¿Por qué? Porque nos enseña el Valle de México con toda su transparencia, su luminosidad, y si lo comparáramos al de nuestros días, vemos esa terrible devastación y cómo se ha convertido esa exuberancia vegetativa en una selva asfáltica casi inhabitable. Regresemos mejor a la pintura de José María Velasco y encontremos a ese pintor de nubes, de serranías, de volcanes, de cielos, que verdaderamente fue considerado el mejor artista de la segunda mitad del siglo XIX. Un pintor que dejó una obra inmensa y que si acaso podemos escoger dos de ellas como las más sublimes, lo que serían verdaderas obras de arte. Me refiero a México, donde justamente aparece ese valle que evocamos, esos volcanes inmensos que se levantan del altiplano, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y por allá asomando con gran señorío el lago de Texcoco. Pero también Metlac, el puente de Metlac, mejor dicho, que nos recuerda ese medio de transporte tan fundamental de ese siglo que era el tren, en un puente enorme donde abajo aparece casi rodeando todo, esa selva con esa condición tropical que también tiene el territorio mexicano tan vasto y tan diverso. Y bueno, a propósito, una anécdota, porque otro gran personaje de la época, Ignacio Manuel Altamirano, hacía ciertas críticas a Velasco de que no pasaba del paisaje, y él entonces pinta Metlac y nos enseña ese talento que se da en cualquier parte donde él mire. Pero bueno, al mismo tiempo hay cuadros sobre Chapultepec, el Ajusco, peñascos milenarios, y además no podemos dejar de mencionar que fue un gran científico, hizo estudios profundísimos, vastos, que también ilustró sobre el ajolote, ese animalito que se daba generosamente
en los lagos mexicanos de lo que es hoy la propia capital de la República. Y desde luego pintó plantas, árboles, flores y aves, flora y fauna, que se conjuntaron por primera vez y sientan todo un precedente. Y no es un copista, es un hombre que recrea la naturaleza, que la posee, que la goza y que la sublima. Por eso quiero terminar con lo que decía Pellicer, Carlos Pellicer, el gran poeta, cuando se refiere a él. José María Velasco es un pintor de luz que pinta sobre la luz. Qué enriquecedora y sabrosa ha sido la charla con Agustín Gasca Pliego. La cultura sabemos que es el punto de partida y el eje de nuestro modo de vivir y de conocer el mundo, donde la cocina ocupa un primerísimo lugar. También las reflexiones de Alejandro Roderica fueron muy importantes sobre la pintura de Velasco. Y bueno, ya saben que en mi página siempre van a encontrar nuevas recetas aderezadas especialmente para ustedes. Y por otra parte, la semana entrante les hemos preparado nuevas sorpresas, así es que los esperamos. Y me despido con una reflexión de Brilán Sabarán, que dice: los animales pastan, los hombres comen, pero solo los hombres talentosos saben comer bien.